buenas tardes, señores participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto de Salud del Niño, les damos la bienvenida. Antes, queremos pedir disculpas. Nuestro expositor tuvo ciertos inconvenientes que demoraron su llegada, pero ya está aquí con un tema muy interesante. Continuando con los temas de información y educación a la comunidad, el día de hoy les presentamos al doctor Daniel Oria Saavedra, médico residente de tercer año de Medicina de Emergencias y Desastres, quien expondrá obstrucción de cuerpos extraños en vía aérea. Respiración cardiopulmonar básico, que es muy importante, que todos debemos saber. Con ustedes queda el doctor Oria. Puede empezar, doctor. Buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de todos ustedes. Mi nombre es, yo soy el doctor Daniel Oria Saavedra, soy médico residente de tercer año de Medicina de Emergencias y Desastres. El día de hoy voy a hablar acerca de la obstrucción de la vía aérea, el cuerpo extraño, y lo que es el RCP básico, ¿no? Que todo lo debemos de conocer. A manera de una introducción, hablando de la obstrucción en la vía aérea de un cuerpo extraño, vemos que en cuestión de segundos la vía aérea superior, tanto faringe o laringe, se puede obstruir accidentalmente, ¿no? Por un cuerpo extraño, ya sea al momento de deglutir los alimentos, al momento de comer, ¿no? O en el caso de niños pequeños o neonatos que otros objetos accidentalmente lo introducen a la boca y pueden obstruirlo, ¿no? Entre otros elementos más frecuentes, se pueden producir una angustiante situación que obviamente va a poner en peligro la vida en este caso, de la víctima o del paciente, ¿no? A nivel mundial ya las estadísticas lo mencionan, que la muerte por asfixia provocada, en este caso por la obstrucción de la vía respiratoria, es atribuida a la aspiración de cuerpos extraños, es la primera causa de mortalidad. Si hablamos a nivel de lo que es otorrinolaringológica, ¿no? Más que todo en niños menores de 5 meses hasta de 4 años de edad. Entonces, lo base, que es la obstrucción de la vía aérea cuerpo extraño, es una obstrucción que provoca un cuadro repentino de asfixia, que si esto no se resuelve va a producir una hipoxia o falta de oxígeno, ¿no? Entonces, como está obstruido la parte de la vía aérea superior, no va a producir lo que es el pase de oxígeno, y esto puede dar lugar a la inconsciencia y correspondientemente podría desencadenar un paro cardiorrespiratorio e incluso la muerte. Para intentar resolver esta grave situación se debe realizar una serie de maniobras con el objetivo de lograr la expulsión del cuerpo extraño, y que va a variar según la víctima sea lactante o niño o adulto, ¿no? Esto va a ser dependiendo, y también va a variar de si es que la obstrucción es parcial o completa, ¿no? Siempre cuando estamos de repente almorzando o estamos en un restaurante, véase que esto siempre va a ser el signo universal, ¿no? Del ahogamiento. En el caso de un adulto, las manos se la va a traer hasta lo que es el cuello, ¿no? Señalando que no puede respirar, ¿no? Que le falta el aire, ¿no? Por eso que este es el signo universal del cual toda víctima o todo paciente con obstrucción de la vía aérea va a presentar. Como ya lo habíamos mencionado, la obstrucción de la vía aérea puede ser una obstrucción parcial o completa. Si hablamos de parciales, cuando la víctima presenta gran agitación o una respiración más o menos dificultosa, puede haber tos o con tendencia a llevarse las manos a la garganta, como el signo que hemos visto anteriormente en la anterior lámina. La víctima está habitualmente consciente, por lo que la persona que la auxilia debe animarla a toser, ¿no? Se ha visto varias veces de repente en restaurantes que
Cuando pasa esto, o a veces también cuando las personas están solas, hay una segunda persona, tercera persona que va al auxilio, ¿no? Y esto puede ayudar mucho con algunas maniobras, ¿no? Para poder expulsar el cuerpo extraño. Y cuando la obstrucción es completa, prácticamente la víctima no va a poder hablar, no va a toser ni va a respirar. Y en poco tiempo, pasados los segundos a minutos, va a perder el conocimiento. Y en este caso, en el caso de una obstrucción completa, sí es necesario pedir auxilio o llamar al 911 o a los bomberos lo más rápido posible, ¿no? Porque esto sí implicaría otras cosas que sí van a poner en peligro la vida. Entonces, hablando netamente ya lo que es las maniobras para expulsar el cuerpo extraño, estamos viendo que es la maniobra de Heimlich, ¿no? Como están viendo en la diapositiva, ¿no? Esta maniobra, ¿en qué consiste? Realizar compresiones a nivel subdiafragmática, debajo del ombligo, hasta que la víctima elimine el cuerpo extraño o hasta que la víctima o hasta que pierda la conciencia, ¿no? ¿Esto en qué consiste? Como ven en la lámina, eh, eh, la víctima obviamente que va a estar con las manos en la garganta y el que puede ayudar, o en este caso la otra persona, va a hacer una presión subdiafragmática a nivel por debajo del ombligo y en forma de J va a hacer una presión de abajo hacia arriba, ¿no? Esto puede ayudar a expulsar el cuerpo extraño, ¿no? Y eso la víctima o el paciente va a sentir mejor alivio, ¿no? Se podrían armar, o se podría hacer, perdón, la maniobra tanto en adultos y en niños, incluso en personas gestantes o incluso cuando no hay nadie. De repente uno está almorzando y, bueno, solo y de repente los mozos están por otros lados o X cosas pueden pasar. Por eso que siempre los primeros auxilios se deben dar tanto en los niños y en los adultos, ¿no? Entonces, cuando una persona se está asfixiando por presentar una obstrucción completa de la vía aérea, no puede hablar, obviamente, no puede toser ni respirar, porque hay algo que está obstruido ahí, ¿no? Ante esta situación se adopta por lo general una actitud característica llevando las manos abiertas al cuello. Eso es lo que ya había tanto en niños y en adultos. Se van a llevar por la desesperación porque quieren sacarse todo, supuestamente ese cuerpo extraño de la garganta que está obstruyendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Mucho se habla de lo que es la cadena de supervivencia, que también lo vamos a ver más adelante, lo que es el RCP. Y en esta situación, si se encuentra acompañado, envíe a una de las personas a avisar a los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque este paciente, si estamos hablando de una obstrucción completa, puede llevar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y un paro cardiorrespiratorio se necesitan maniobras de resucitación e incluso maniobras invasivas, que de repente en la calle o de repente en otro lugar que no esté implementado no se pueda realizar, ¿no? Si se encuentra solo, realiza maniobras de Heimlich, como ya lo habíamos visto en la antigua lámina. Si no se logra eliminar el cuerpo extraño y la persona pierde la conciencia, coloque en el suelo y llame al servicio de emergencia. Probablemente porque este paciente o esta víctima va a presentar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de las imágenes que estábamos viendo, de las maniobras, cómo va a ir, ¿no? Se forma un puño con la mano dominante, ¿no? En forma de J se realiza una presión de abajo hacia arriba, ¿no? Varias veces con una presión con la intención de que la víctima expulse el cuerpo extraño, ¿no? Se puede realizar varias veces esta maniobra, pero si la víctima o en este caso la paciente ya pierde el conocimiento, se tiene que dejar boca abajo y de repente iniciar otras maniobras de resucitación, como es en el caso de RCP, mientras que se está llamando a la ambulancia, a los bomberos para poder evacuarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer más que todo en este tipo de situaciones. Si la víctima elimina el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se le tiene que centrar a la víctima, preguntar cómo se siente, se evalúa lo primero que es la respiración, si está respirando, ¿no? Si tiene una respiración rápida o no, si aún resiste el cuerpo extraño o no. Y sobre todo no dejarla sola, ¿no? Porque entrar en una situación de pánico, puede llevar a que la víctima, o en este caso la paciente, pierda la conciencia, ¿no? Y probablemente porque este paciente o esta víctima va a presentar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de las imágenes que estábamos viendo, de las maniobras, cómo va a ir, ¿no? En forma de
en el cual te estás atorando prácticamente con algo que tienes en la garganta, entonces debe llevar mucho miedo en este caso al paciente, ¿no? Si la víctima cae inconsciente, activa la cadena de supervivencia, que más adelante lo vamos a ver. Ya, si uno se encuentra solo, puede llamar al servicio de urgencias, o si tiene conocimiento en maniobras de resucitación, en este caso RCP, se puede iniciar. Durante las maniobras, si en el caso cualquier transeúnte lo conoce, primero es revisar la vía aérea y sobre todo salvaguardar la ventilación. ¿No? Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Abra la boca del paciente y mire. Al abrir la boca, se va a visualizar completamente el cuerpo extraño. Al momento de que se visualiza, lo tenemos que retirar con el movimiento del barrido digital. O sea, al momento de hiperextender la mandíbula, que ahora lo vamos a mostrar con láminas para que se pueda entender, se va a introducir el dedo, ¿no? Para que se pueda retirar el cuerpo extraño. ¿No? Entonces, esto es lo que estábamos comentando. No, si la víctima permanece inconsciente, tenemos que tirar al suelo, ¿no? Como vemos en la primera lámina, vemos la respiración, evaluamos la respiración, ¿no? Hacemos hiperextensión del cuello, ¿no? Esta es una hiperextensión mandibular, y vemos lo que es si hay un cuerpo extraño. Si hay el cuerpo extraño, lo tratamos de retirar, ¿no? Si por A o B no hubiese respiración o no hubiese un pulso, entonces tenemos que iniciar las maniobras de RCP, ¿no? Que lo vamos a comentar ahora posterior. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasaría si la víctima es una gestante? ¿Ustedes creen que se podría hacer en una gestante? Claro que sí, sí se podría hacer en una gestante, ¿no? De repente, por el tema del útero grávido, algunos de repente no piensan que no, pero sí, sí podría ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Con la maniobra de Heimlich, se coloca las manos en el centro del pecho a la altura de las mamas y comprime hacia el tórax, ¿no? Obviamente que no va a ser, no va a ser por encima de la cicatriz umbilical, sino va a ser a nivel del tórax. Va a tener que comprimir fuertemente, ¿no? Y para que pueda expulsar el cuerpo extraño. Y si la víctima somos nosotros, estamos almorzando de repente en un restaurante, nos atragantamos y no hay nadie quien nos pueda auxiliar, ¿podemos hacerlo? Claro, efectivamente sí. Si nosotros somos las víctimas, tenemos que realizar la misma maniobra de Heimlich, ¿ya? Con la ayuda de una silla, así como lo estamos viendo en la imagen, ¿no? Porque esto no va a servir de apoyo. Nos vamos a apoyar el abdomen a la altura del ombligo sobre el respaldo de la silla, de una silla alta tiene que ser, y vamos a realizar movimientos hacia abajo con el peso del cuerpo, intentando comprimir el tórax. ¿Ya? De esta manera también nos podemos ayudar nosotros mismos. ¿Ya? Y se ha visto también casos que pacientes han venido por el hospital, bueno, post maniobra de Heimlich solos, y le han expulsado ellos mismos solos, ¿no? Con esta misma maniobra que parece mentira, pero sí ayuda bastante, ¿no? ¿Y cómo sería la obstrucción de cuerpo extraño en lactantes? ¿No? La causa de esta obstrucción en lactantes, más que todo, son los objetos pequeños, ya sean esas bolitas de pelo, canicas, etcétera, ¿no? Y esto ¿qué va a producir en los niños pequeños, en los lactantes? Dificultad respiratoria, una tos no efectiva, el llanto va a ser muy débil y va a producir la cianosis, esta coloración azulada, ¿no? Es por la falta de oxígeno. El oxígeno no está llegando bien, ¿no? Y no hay un buen intercambio, ¿no? Con lo que es la sangre, por eso que se produce la cianosis. ¿Cómo se puede realizar la maniobra de Heimlich para los lactantes menores de 1 año? Primero hay que reconocer la obstrucción. Volvemos a mencionar lo que es la cadena de supervivencia. Si está acompañado, envíe a alguien a llamar al servicio de emergencias. Rápidamente, todo paciente que entra por una obstrucción de cuerpo extraño o entra en un paro respiratorio y hay una persona que pueda auxiliarlo, que pueda hacer las maniobras de resucitación, así tenga el conocimiento, igual tiene que llamar a los servicios de emergencia. Si está solo, realice primero la maniobra de Heimlich. Posición del lactante boca abajo sobre su antebrazo, con la cabeza más baja. Hemos visto que tanto para adultos y para niños las maniobras son diferentes, ¿no? Obviamente que en un lactante va a ser un poco más riesgoso por el tema de que
tú mismo vas a tener que manipularlo, ¿no? Pero como les digo, ya sea tanto en adultos o en niños, tenemos que tener conocimientos de estos tipos de maniobras porque nos van a salvar la vida, ¿no? Nos pueden salvar la vida en cualquier lugar, en este caso, ya sea en casa, en la calle, en cualquier lugar, nos puede ayudar bastante. El otro tema que a continuación es un tema que también lo tenemos que conocer, que es el RCP básico, ¿no? En este caso, de repente una persona está caminando por la calle y cae repentinamente, ¿no? De repente algunos pueden decir, se le bajó el azúcar, se le subió la presión, ¿no? Hay de repente un montón de gente que desconoce estos temas y no sabe cómo abordarlo. Entonces, la parada cardiorrespiratoria se va a definir como el cese brusco e inesperado de la respiración y circulación espontánea de forma repentina, reversible, porque con las maniobras puede salir el paro, como también puede que no, pero mayormente son reversibles. Y la resucitación cardiopulmonar, el RCP, es el conjunto de maniobras empleadas para revertir dicha situación, con el único objetivo fundamental de recuperar las funciones completas cerebrales, ¿no? Al momento de que hay un paro cardiorrespiratorio, el suministro de oxígeno no está llegando al cerebro, ¿no? Porque el corazón ya se detuvo. El corazón es la bomba que lleva la sangre a todo el cuerpo. Y al no llevar sangre no va a haber una buena oxigenación cerebral y por eso puede haber secuelas neurológicas, ¿no? Posparo. Hablamos del soporte vital básico. Más que todo es un concepto amplio que te va a incluir lo que es la prevención. Es un reconocimiento alerta a los servicios de emergencia, intervención precoz y la educación de la población. Maniobras de RCP y la desfibrilación. La desfibrilación es un aparatito que bueno, obviamente nos va a ayudar a lo que son las maniobras del RCP en este caso, que en algunos países como Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, tienen un desfibrilador en cada aeropuerto, ¿no? Porque la incidencia se ve que los pacientes antes del vuelo o llegada presentan súbitamente un paro y al momento de repente, dependiendo del tipo de paro, ¿no? Que sea, si es un paro desfibrilable o no desfibrilable, ¿no? Se va a tener a la mano este desfibrilador, ¿no? Justamente hablando de la cadena de supervivencia, ¿no? Entonces, la cadena de supervivencia es, las nuevas guías de resucitación de RCP mencionan que hay 5 o 6 eslabones, ¿no? Pero ese es un tema ya más avanzado, ya más hospitalario, ¿no? Pero como es un tema básico, entendible para que ustedes como población lo puedan ver, solamente tenemos que ver unos 4 o 5 eslabones, que es el primer eslabón es reconocimiento precoz de la urgencia médica o el llamado de auxilio, o también anteriormente se llamaba el diagnóstico situacional. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si ustedes ven que una persona se desploma o cae repentinamente cruzando, no sé, la Panamericana o la Vía Expresa, no sé? No, entonces la seguridad de uno es lo primero. No, tu seguridad es lo primordial para ti. ¿No? Por eso que se llamaba anteriormente el diagnóstico situacional, porque yo tengo que ver la situación de la escena si es permitible o no. El segundo lavado es el RCP precoz, realizar testigos. ¿No? Entonces, alguien tiene que conocer al momento de la aglomeración, probablemente alguien sepa de estas maniobras. ¿No? La desfibrilación precoz, obviamente que si es que viene una ambulancia o viene una ambulancia de un hospital, de repente cuenta con un desfibrilador y dependiendo el ritmo de paro, entonces se puede llegar a lo que es la descarga, ¿no? Y el último eslabón, el soporte vital avanzado y cuidados posparo, ¿no? Que esto ya más que todo es hospitalario. Yo creo que si nosotros podemos llegar hasta un segundo eslabón, ¿no? Haciendo las cosas correctas y sobre todo llamando al servicio de urgencias, que es lo primordial, yo creo que hemos hecho bastante por el paciente, ¿no? Teniendo cualquier profesión, siendo médico o no médico, hemos hecho muchísimo por el paciente. Entonces, como vemos, este es un algoritmo básico. Primero, no comprobar la inconsciencia, abrir la vía aérea, ¿no? Al abrir la vía aérea tenemos que hacer una maniobra frente mentón que se tiene que hiperextender, ¿no? Ustedes hiperextienden, entonces ahí se va a observar si hay una obstrucción, si a veces también por inconsciencia la lengua cae, también puede obstruir, ¿no?
Se tiene que comprobar la ventilación con lo que es el VOS, ver, oír y sentir. Si el paciente no respira, se tienen que hacer inmediatamente las compresiones, que se pueden hacer 30 compresiones torácicas a 100 minutos, a más o menos 100 compresiones por minuto y 2 ventilaciones, ¿no? Esperar siempre con las compresiones torácicas, repetir ciclos sin interrupción, no se tienen que demorar. Las maniobras de RCP son maniobras que agotan mucho, ¿no? Porque tú estás en un ángulo de 90 grados en el paciente y estás comprimiendo, y las compresiones más o menos tienen que ser, las compresiones torácicas tienen que llegar más o menos de 5 pulgadas, 5 centímetros más o menos de compresiones de torácicas, ¿no? Entonces, probablemente se va a necesitar otro segundo reanimador para esto. Entonces, comprobamos si hay respuesta de la víctima. Golpearlo, tenemos que rodearlo en este caso y verlo, ¿no? Y hablarle, decirle, señor, ¿se encuentra bien? ¿No? ¿Se encuentra bien? Si el paciente te responde sí, entonces lo evaluamos, lo dejamos ahí sentado un momento, llamamos de repente a la ambulancia y listo. Pero ¿qué pasa si el paciente no te responde? ¿No? Si el paciente responde, entonces vemos alguna manera de descartar alguna hemorragia o asfixia o drenamiento, y también se lo puede colocar en esta posición de seguridad. ¿Ya? Esta posición de seguridad es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan boca abajo, lo dejan en otra posición, ese paciente de repente puede regurgitar y se puede asfixiar, ¿no? Entonces al regurgitar se va a tragar la misma secreción, el mismo vómito, ¿no? Y eso puede producir otro tipo de patología, una neumonía aspirativa en este caso, ¿no? Entonces, esa es la posición de seguridad o de rescate que se le llama. Ya para el paciente, si es que va a regurgitar, va a vomitar, ya tiene la cabeza inclinada para que no se pueda aspirar. Si el paciente no te responde, obviamente hay que pedir ayuda. Y tenemos que ver el ABC, ¿no? En otras situaciones también se puede hablar el CBA, pero en este caso, como es el soporte vital para personas no leos, entonces se puede utilizar esto, ¿no? Primero tenemos que pedir ayuda y prepararnos para actuar. En este caso, si alguien de las personas conoce lo que es el RCP, iniciarlo inmediatamente, no perder ni un minuto. Si el paciente no responde, esta es la maniobra de hiperextensión. De esta manera hiperextendemos el mentón y vemos la vía aérea, ¿no? La A de vía aérea. La apertura de la maniobra frente mentón y descartar los cuerpos extraños. Como les vuelvo a repetir, a veces cuando el tema de la inconsciencia cae la lengua y también eso puede producir obstrucción. Vemos de repente tiene dentadura postiza, de repente hay hay un cuerpo extraño ahí, se le tiene que retirar con los dedos, ¿no? Digitalmente. Al momento de que ya hemos hecho la hiperextensión, si el paciente no responde, entonces tenemos que proteger vía aérea, ¿no? Esta es una manera de proteger la vía aérea con la tracción mandibular, haciendo extensión del cuello en pacientes traumáticos, ¿no? De esta manera puede ingresar un poco de aire para que el paciente pueda estar un poco mejor. Si el paciente no responde, estamos hablando de lo que es la ventilación. En este caso, si es que respira, tenemos que ver, porque al momento si uno respira, va a extender el tórax, va a expandir el tórax, ¿no? Y esa es una indicación, también un indicativo que sí está respirando. El oír, porque al momento de respirar también se emite un cierto sonido. Y sentir la respiración, ¿no? Eso es importante, por lo menos unos 10 segundos. Si el paciente no responde y no respira, normalmente tenemos que evaluar pulsos. En este caso el pulso carotidio, que lo pueden encontrar en la parte izquierda del cuello, ¿no? A nivel de la parte mandibular, en la parte inferior, ¿no? Y ahí se evalúa lo que es la circulación. Entonces, si el paciente no responde y no respira normalmente, por lo cual se debe iniciar inmediatamente compresiones torácicas, como lo vemos repitiendo, de 4 a 5 centímetros a ritmo de 100 por minuto, seguida de 2 ventilaciones de un segundo, ¿no? La secuencia de compresiones y ventilaciones es 32, anteriormente era 31, pero ahora se ha visto que las guías han cambiado. Del 2015, 2016 eran 31, pero la nueva guía del AJA
del 2020 es 32. Entonces el paciente no responde y no respira normalmente con presiones torácicas 32 ininterrumpidas, ¿no? Entonces vemos acá la mano izquierda en el cruce de las mamilas, ¿no? Y en lo que es eh, en lo que es el tórax, ¿no? En la parte media, la parte izquierda de talón con la parte derecha o la mano derecha como talón, iniciar las compresiones en 90 grados. Ya con el cuerpo, con el peso de tus hombros, con el peso de tu cuerpo, iniciar las compresiones. Por lo general, 5 centímetros, ya, e ininterrumpidas. Así como lo estamos viendo en la imagen. 90 grados, 90 grados. No se puede hacer maniobras con los codos flexionados, porque al flexionar los codos no estás comprimiendo como debe ser y no va a haber supuestamente con eso estás estimulando al corazón a bombear más sangre. Si nosotros los brazos los acortamos, al momento de las compresiones no va a llegar, no va a ser unas buenas compresiones, ¿no? Eh, Como les vengo diciendo, todas estas maniobras, tanto la obstrucción de cuerpo extraño como, como el RCP básico, son maniobras que debemos aprenderlas porque son cosas que nos van a salvar a nosotros mismos, a un familiar, a un vecino, a un hijo, a un padre. Son maniobras fáciles, sencillas de hacerlas, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Agradecerles la concurrencia y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, doctor, vamos a revisar las preguntas emitidas. Doctor, la presión que se ejerce en el tórax debe ser mediana, fuerte o muy fuerte. Doctor Oria, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, le escucho. Doctor Oria, vuelvo a repetir la pregunta. Sí, por favor, por favor. Muy bien, nos llega una pregunta por el teléfono interno y dice, ¿la presión que se ejerce en el tórax debe ser mediana, fuerte o muy fuerte? En sí, lo que recomiendan las guías, o en este caso, ya hablando del tema de RCP, lo que recomiendan es una profundidad entre 4 a 5 centímetros, ¿no? Si hablamos netamente que fuese de baja intensidad y no comprimimos bien, entonces no va a haber una buena distribución de flujo sanguíneo. Entonces lo que se recomienda es que sea más o menos medianamente con una profundidad de 4 o 5 centímetros entre las líneas mamilares, ¿no? Y el esternón, ¿no? Para que de esta manera podamos tener un buen flujo sanguíneo y un buen bombeo a todos los órganos, ¿no? Bien, doctor, es que esta pregunta llega porque dice que en el caso de un familiar hubo fracturas de costillas. Exactamente, sí. En las mayorías, por ejemplo, en los centros hospitalarios, cuando, por ejemplo, un paciente entra en shock trauma y hablando netamente de la especialidad, entra en ritmo de paro, se le inicia las maniobras de RCP y efectivamente sí hay por la profundidad y por el peso que emitimos en el paciente, se logran fracturar algunas costillas o en este caso el esternón, más que todo. El esternón es un cartílago, ¿no? Pero no en todas. No, dependiendo, de repente si es una paciente que es delgada, es leptosómica, obviamente que va a tener un poco más de daño que fuese un paciente normal, no un paciente con una contextura no, que no sea obeso, ¿no? Pero sí he visto casos en el cual se ha llegado a fracturas costales y de esternón. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. Hay una costumbre muy popular que cuando alguien se atora, corren a decirle, dale agua, dale agua. ¿Esto es correcto o no? ¿Aló? Doctor Oria, ¿me escucha?
Sí le escuché la pregunta, sino que al momento de silenciar el audífono me salió un tema. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, la costumbre popular es que alguien se atora y lo que dicen, no, dale agua o dale espacio para que pueda respirar, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos algo obstruido en la garganta, ¿no? Y le queremos dar más, le queremos pasar líquidos, probablemente contribuyamos más a la obstrucción, ¿no? Porque hablemos de vía aérea superior, en este caso lo que es faringe y laringe, ¿no? Entonces, no va a poder pasar. Y nosotros tenemos que expulsarlo a través de estas maniobras, a través de una presión. Tenemos que ejercer esta presión, ¿no? A través de estas maniobras de Heimlich, o de repente si estamos solos, apoyarnos en una silla alta, ¿no? Lo más recomendable en estos casos es simplemente es hacer las maniobras. Con las maniobras ya estamos haciendo bastante por el paciente, ¿no? Y si es que por A o B el paciente cae inconsciente o todavía no sale el cuerpo extraño, ¿no? Llamar a los servicios de urgencia, ¿no? Y si continúa la inconsciencia, iniciar maniobras de RCP, ¿no? Lo que hemos comentado. También preguntan, ¿sería conveniente insertar una aguja hipodérmica gruesa a nivel de la tráquea? Una pregunta. Sí, Ligado. sí, mire, ve, incluso cuando hay obstrucciones ya muy completas y muy difíciles, de repente que no salen con maniobra, ya se tienen que hacer como se llama una traqueostomía ya artesanal, Sí, ya, para no, salvar la vida, ¿no? sí, se inserta una aguja en el cartílago cricoides, cosa que permite aperturar una nueva entrada de aire, ¿no? Porque ese paciente, como va a estar obstruido, no se va a desesperar, de repente ya está inconsciente, ya está en ritmo de paro, ¿no? Y lo más cercano a veces lo que uno puede conseguir, ¿no? De repente es una aguja e insertarlo, ¿no? Es un modelo, un tipo de traqueostomía que se puede usar en el momento, hasta llevarla a una sala de urgencias y realizarle todo, ¿no? Una traqueostomía para poder retirarle todo el cuerpo extraño. Bien, doctor, ¿nos podría explicar cuál sería la zona ideal de inserción para que nuestra comunidad que nos está escuchando sepa, tome conocimiento? Claro, mire, las zonas de traqueostomía se puede insertar la aguja. A ver, hablamos, si estamos en la comunidad, a ver, hablamos de la manzana de Adán, hablando más comúnmente. Sí, Debajo de la manzanita de Adán tenemos, abajo hay una prominencia, el primer cartílago, ¿no? Ahí se inserta la agujita, no puede ser una aguja número, la más gruesita que tengamos, ¿no? Ahí en ese lugar se puede insertar, ¿no? Más o menos palpando a 2 centímetros del cricoides, podemos insertarlo, ¿no? ¿No? Y de esta manera se podría salvar una vida, ¿no? Ha habido ocasiones, incluso en la emergencia, han llegado con su agujita, ¿no? En los hospitales llegan con su aguja, pero por lo menos el paciente está vivo, ¿no? Son diferentes situaciones que puede ocurrir. bien, doctor. Sí, todo es bueno saber porque, bueno, son casos inesperados. Bien, doctor Oria, ya no hay más preguntas, entonces le agradecemos por haber presentado un tema que es de interés general. Y sobre todo, pues la comunidad debe tener conocimiento. Lo felicitamos porque escogió un tema excelente. Buena exposición, gracias doctor. Por favor, sus recomendaciones finales a la comunidad. Sí, muy agradecido por la oportunidad con el Servicio de Telesalud del Hospital del Instituto Nacional del Niño, por la oportunidad que me han dado por darles estas charlas a ustedes, a la comunidad en general, que como bien lo dice ustedes, es un tema muy amplio, pero también de interés para toda la población de conocer, ¿no? De conocer todo este tema porque nos van a salvar la vida. Nos salvan la vida a un hijo, a un padre, a un vecino, etcétera. Conocer lo más mínimo. Habíamos comentado de la cadena de supervivencia. Haciendo 2 de los eslabones de la cadena de supervivencia, vamos a hacer bastante por el paciente. Prácticamente le hemos salvado la vida. Simplemente va a venir la ambulancia y llevarlos a darle un mejor soporte. Simplemente agradecerles por el espacio, ¿no? Y hasta otra oportunidad. Muy bien, doctor. Gracias nuevamente. También agradecemos a los presentes. Los invitamos a seguir estos temas de interés a través de la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño.
Muy buenas tardes a todos.